Muy buenas tardes con todos los estudiantes de la materia de control neumático hidráulico. Sí, dando inicio a la última clase, básicamente sería, ¿no? Del periodo 2020-50, correspondiente a un día jueves 10 de septiembre del 2020. Entonces damos inicio a lo planificado para el día de hoy y de paso también compartirles algo que me pareció bastante interesante, sobre todo en el tema de modelamiento. Estaba revisando una información, ¿sí? Y me encontré con esta novedad, ¿sí? Si me esperan un segundito, voy a traer una información nomás, un segundito. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a hacer la revisión de lo que estaba planificado acerca del artículo, ¿sí? Y también comentarles o compartirles información de una propuesta de publicación, por ejemplo, que normalmente se realiza en congresos internacionales. Y en esta oportunidad, para ver si, no sé, si nos organizamos o conversamos, ver si podemos hacer una propuesta, porque en este año me parece que, bueno, es más, ya está ratificado que se va a hacer en el mes de diciembre, ¿sí? Se va a realizar este tipo de actividad aquí en la ESPE La Tacunga con la unión de varias universidades, ¿no? Si me permiten, por ejemplo, compartirles justo del tema que estábamos conversando. Déjenme ver, por aquí yo vi, bueno, aquí estamos conversando con una persona que vamos a ver si presentamos un documento ahí. Sí, es acerca de este, miren. Como lo podemos hacer, ¿no es cierto? O de pronto, parte de la asignatura o parte con otras asignaturas que de pronto y algún compañero ya les haya compartido, ¿no? Sí, entonces siempre es bueno tratar de irnos involucrando en los actos, sobre todo que conforman en el área técnica y de características de renombre, ¿no es cierto? Que eso es lo que normalmente se busca. Cuando se empieza a hacer ese tipo de investigaciones y cuando comienza a hacerse un tipo de escritos, uno mismo se mide, ¿no es cierto? Y básicamente se cuantifica a ver si podemos o no llegar a realizar este tipo de propuestas en congresos internacionales. Sí, hoy hay la posibilidad, por ejemplo, de realizar, como indican aquí, es el segundo Congreso Internacional, sí, de tecnologías aplicadas en la ciudad de Latacunga. Entonces, en realidad, yo también revisando y un poquito de lo que algo se tiene conocimiento del tema, sí, me doy cuenta de que en realidad el alcance de este congreso está muy bueno, ¿no? Muy bueno. Ya vamos a ver, por ejemplo, se unen, ¿no? La Universidad de las Fuerzas Armadas, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Particular de Loja. No sé si algún compañero ya les comentó acerca del tema o están realizando de pronto algún escrito como para poder realizar aquí esta propuesta. De pronto, no sé si están, me parece que con el ingeniero Dieguito, con el doctor Diego Ortiz, están haciendo algún trabajo como para poder publicar aquí. No sé si me confirman. Dije buenas ¿Sabe? tardes. No. Bueno, justamente estoy trabajando con el doc. Bueno, pero no es para ese evento, es para el que iba a haber en Sangolquí, pero se va a Ya, realizar en octubre. ya. Entonces, de hecho, ahorita me llamó la atención con el que nos enseñó de la Tacunga, porque no se ha tenido el conocimiento. Ah, ya, ya. Bueno, entonces me imagino que algunos ya están trabajando para ese tema, ¿no? Qué bueno, qué chévere que se vayan involucrando. No, Inge, algunos no tenemos todavía tema. Sí, pero bueno, más o menos la idea es compartirles y la intención es tratar de que nos vayamos involucrando con este tipo de eventos, ¿no? Entonces, de tal forma que la intención de las asignaturas
que se vayan tomando en cuenta. Por ejemplo, ustedes evidentemente, llamémosle que ya esta etapa, lo que es el octavo semestre, para las personas que están cursando este semestre, ya me imagino que ya lo tienen avanzado, hablemos en un 95, un 98%, me imagino que están esperando simplemente algunos detalles de algunas asignaturas y con eso ya irían finiquitando. Pero la intención también sería que lo tomen, ¿sí? En las asignaturas que les falta por cubrir, esperemos que sean alguna técnica, o no necesariamente técnica, de pronto una que tenga un roce técnico administrativo, alguna de gestión, con la finalidad de que se involucren, por ejemplo, en un congreso internacional. Sí, entonces, la oportunidad que se brinda es en todo el mundo, ¿no? No es solo aquí, es en todo el mundo. Ahora que se lo realiza aquí, como vuelvo y repito, sí, como le vemos aquí, dice, mire, es la segunda conferencia internacional de tecnologías aplicadas, tiene como objetivo reunir los mejores investigadores y profesionales en diferentes ámbitos del conocimiento, como es la tecnología de la información y la comunicación, intercambiar conocimientos, discutir perspectivas de desarrollo y colaboración, etcétera. Bueno, hasta ahí en realidad es medio teórico, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que fundamenta, ¿no? Invita a presentar documentos de calidad en el área de ATICS, pistas de investigación, artículos que cubran trabajos novedosos, originales, que impulsen en la técnica. También se aceptan estudios de casos y trabajos de investigación de manera empírica, ¿no? En el sector industrial, artículos que deban priorizar el impacto y realismo sobre novedades, algo novedoso. ¿Se acuerdan que por eso que yo siempre, es por lo que ya un poquito se va aprendiendo de los artículos, ¿no? Indican lo novedoso del trabajo, ¿sí? Como dice ahí, de pronto no puede ser algo único, ¿no es cierto? Algo que sería puro, pero si hay algo novedoso, un alcance, un desarrollo, una mejora, alguna propuesta anterior, mucho mejor. Esperamos que sus publicaciones dice, siga en el seguimiento de la industria, informen herramientas de pruebas útiles, históricos exitosos, experiencias de aplicar teorías y metodologías de la práctica, prototipos prometedores que tengan un potencial de impactar prácticas en los próximos años, dice. Sí, entonces que se puedan incluir en este ICAT. Lo chévere de esto es de que, y también a mí me llama mucho la atención, no que con esto yo quiero subestimar, por ejemplo, a las revistas que también forman parte de la universidad, ¿no? Sí, como hay en diferentes departamentos. Entonces, siempre hay que intentar, yo considero, ¿no? Espero que no se tome en mal precedente. Siempre intentar realizar algún tipo de investigación que en el mejor de los casos sean publicados en estas bases de datos, ¿no? Sí. Y sobre todo que sean reconocidas con, este es un medidor, este es un cuantificador de ranking a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de las universidades, siempre estas dos, la unión de estas dos bases de datos y este ranqueador a nivel mundial, hacen que sea tomado en cuenta los artículos, las publicaciones. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, mire, los mejores artículos serán publicados en revistas periódicas y ciencias naturales, dice, que serán resumidas en un Scopus, en un Shimago. Miren este factor de impacto que es muy bueno, ¿no? Que es un Q2, o sea, es un nivel investigativo de bastante consideración. Aquí está, como nosotros sabemos si es que estamos aquí, necesitaríamos sacar el ISSN, ¿no? Por ejemplo, le podemos buscar en la revista, en qué, esta revista, qué documento, qué número de serie tiene, llamémoslo así. Y para poderle buscar a ver si es que se encuentra rankeado en este nivel, que evidentemente debe estar, ¿no? También existe, por ejemplo, una revista internacional de ciencia avanzada, ingeniería y tecnología de la información, ¿sí? También está rankeada tanto en Scopus, en Shimago y también en Compendex. Miren, tiene un factor de impacto de un Q2. Con que nosotros lleguemos a hacer un Q4 ya es bastante. Sí, luego la investigación se va haciendo cada vez más fina, más depurada, puede llegar a ser un Q3, a un Q2 en donde que el nivel investigativo es más profundo, hasta cuando se llega a un Q1 que básicamente es puro, ¿no? Donde que ya están trabajos que están siendo novedosos, que están generando un aporte a la ciencia, a la investigación a nivel internacional. Springer, miren, como dice aquí, ¿no? Todas las altas del ICAT. Es decir, si por A o B circunstancias se cogió, se envió un documento, sí, pero no cumplió de pronto las necesidades o los requerimientos de poder publicar en alguna revista. ¿Qué es lo que me indica aquí? Dice, todas se publicarán en Springer, ¿sí? Estarán publicadas bajo este tipo de consideración, ¿no? Están en una revista, en una base de datos, ¿sí? Están en un proceeding que se les llama, que se llama comunicación y computación, información, ciencias de la información.
¿sí? Entonces, todo este tipo de publicaciones, mira, imagínense, este tipo de revista también tiene un Q3, ¿no? Hay otros, entonces, dependiendo la línea, ¿no? Supongamos, me parece que el señor Endara, si está haciendo algún tema, imagino que estarán apuntando de pronto a una revista electrónica o de pronto será a una revista de IoT, de pronto estarán apuntando a una revista de redes inteligentes, que me parece que el ingeniero está por esa línea de investigación. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quiénes organizan o quiénes están formando parte de este grupo de universidades? Está la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de las Fuerzas Armadas, está la Técnica Particular de Loja, está también impulsado por este grupo de investigación, o GDO, patrocinado por Springer. También se ha unido, ¿no? En este caso, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, dice aquí, la Universidad de las Américas, la ULEAM, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación. También está aquí, me dice, bueno, un grupo de investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hay un grupo de investigadores que son los GC, algún grupo de investigación, colaboradores, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Es tratar de involucrarnos en este tema, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que al trabajo que nosotros lo hemos venido realizado, le podíamos dar un toque, un roce, por ejemplo, investigativo, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros vemos, bueno, también hay que tener en cuenta con respecto a las fechas, ¿no? Que las fechas que son las interesantes, se dan cuenta, ya estamos en 10 y tenemos que tratar de, si en el caso estaríamos interesados, ¿no? En poder subir una documentación, por decirle, ¿no? Deberíamos hasta el 13 tener ya todos los resúmenes. Sí, hasta el 20 deberíamos ya subir los trabajos, es decir, todo el documento, el full paper, ¿no es cierto? El artículo completo. Sí, luego aquí, como ven aquí los tracks, llamemos así las etapas, los periodos para la etapa industrial, ¿no? Deberían ser hasta el 20 de igual manera. Hasta el 30 ya se saben las notificaciones de los autores. Es decir, que estamos hablando de que el 20 de septiembre tenemos aproximadamente unos 30, unos 40 días aproximadamente, desde que se envía el último documento hasta cuando los revisores realimentan, ¿no? Indican cuáles son las posibles mejoras, si hay que hacer algunos cambios de fondo, de forma, etcétera. Y el Camera Ready, ¿no? El 22 de noviembre del 2020 ya se sabe. Entonces, hasta esta fecha, nosotros ya deberíamos haber culminado todo, ya habíamos haber ingresado toda la información, evidentemente ya eh, con las modificaciones que han sugerido los profesionales que han hecho la revisión respectiva. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en realidad yo hubiese considerado, por ejemplo, hacer este tipo de tareas si hubiésemos tenido de pronto un tiempito más, ¿no? Un tiempo más como para poder realizar o hacer una revisión anterior, ¿no? Sí, como para ejemplo, como para poder nosotros ser protagonistas de este trabajo, ¿no? Por eso a mí me gustaría que en el trabajo que tengamos, revisémonos y tenemos que hacer una especie de un mea culpa, ¿no es cierto? Saber si de veras estamos conscientes si nuestro trabajo nos revisarán o no nos revisarán. ¿Será o no prudente poder lanzarnos a que nos puedan tomar en consideración esto, ¿no? Sí. Y justo bueno, en estos días yo estaba revisando un tema que me pareció muy, muy interesante, miren, esta partecita, ¿sí? Del trabajo que habíamos hecho. ¿Se recuerdan ustedes que le habíamos trabajado esta partecita, si le vemos aquí, en la parte inferior derecha? ¿Sí? Es acerca exclusivamente del modelamiento del actuador de un sistema, ¿no? Y si le vemos aquí, está independientemente el control. Y nosotros sabíamos de que ya hicimos de antemano este tipo de trabajo y lo habíamos hecho de manera proporcional, ¿no es cierto? Utilizando un control compuesto que puede ser un PID o utilizando, por ejemplo, lo que les había propuesto de igual manera en el trabajo que se hizo con los chicos, con los compañeros que se graduaron, que fue la alternativa también para poner otro control compuesto utilizando un sistema MIMO, ¿no? Sí, como fue en el caso de lógica difusa, ¿sí? Pero me pareció algo muy bonito este tipo de implementación, mire. Yo me estaba bajando entre el día de ayer y hoy, sí, unas librerías que están en el grupo de los Mechanical Explorer. Ahí está una librería que, bueno, en realidad está medio complicado, por eso también les quería compartir. De pronto ustedes me pueden ayudar a ver cómo le podemos hacer esto para poder ver la mejora, ¿no? De aplicación de esto, que en realidad no es nada del otro mundo.
con que nos consigamos la librería o lo podamos esto de alguna manera desarrollar, por ejemplo, en alguna plataforma CAD, sí, tendríamos que ver los nexos necesarios como para poderlo implementar. Mire, déjenme ver si aquí está el dibujito. Aquí está en el caso de arriba está simplemente un solo actuador, ¿no? Si le vemos aquí, está exclusivamente dedicado, solo llamemos así, para el gripper, ¿no? Sí, para en este caso, para la partecita superior, sí, utilizando ese tipo de mecanismo. En cambio, aquí está para ello dos brazos, ¿no? Utilizando dos tipos de cilindros, ¿sí? Entonces, nosotros la parte de simulación, la parte de, se podría decir, la parte inicial del modelamiento utilizando el CineScape de MATLAB, no hay ningún problema, ¿sí? Yo creo que sí le tenemos las destrezas conocidas. Pero en cambio, ahora lo que nos interesa es implementar esta parte CAD, ¿sí? Entonces, ¿por qué me llamó también bastante la atención? Porque el día, bueno, no me recuerdo el día en el que nos reunimos. Déjenme ver, yo tengo aquí mis apuntes. Por ejemplo, nos reunimos con el grupo del señor Endara, Eugenio y Vaca, me parece que era, no me recuerdo, que en donde que me explicaron, sí, sobre todo en la parte mecánica, porque parece que si alguno de ustedes, bueno, evidentemente que todos deben tener las mismas competencias, pero hay alguna persona como que está un poquito más interesada, está más de lleno, ¿no? Dedicado a la parte CAD. Entonces nosotros podríamos, eh, qué sé yo, implementar o tratar de hacer algún trabajo por ese lado, ¿no? Sí, por ejemplo, y darle un soporte a lo que nosotros ya hemos hecho. Sí, verán, déjenme ver, yo tengo una información, aquí le estaba viendo, la información de esto, ¿no? Se pueden hacer un montón de detalles. Únicamente lo que nosotros necesitamos son las implementaciones de estas herramientas. Déjenme ver, para no sacarle el AutoCAD. Aquí está, aquí está. Veámosle este. Veamos un ratito. Ah, perdón, es un video. Aquí. Bueno, solo tratemos de ampliarle un poquito este grafiquito para que no se me dañe porque ha sido un video. Oh, oh. Ahí, bueno, esperemos, ojalá se alcance a ver. Si ustedes le revisan esta partecita de aquí, todos nosotros ya le tenemos avanzado, ¿no? Esta parte de aquí, se dan cuenta que lo que tenemos aquí, desde la bomba, desde el motor, el que me podría dar el accionamiento rotacional, ¿sí? La válvula reguladora de presión, la direccional, todo el sistema, llamémoslo así, de alimentación o de control, que como le vemos aquí, entonces este es básicamente un aleatorio, ¿no es cierto? Y le tenemos nuestro sistema de accionamiento lineal, ¿sí? Entonces le hemos puesto incluso desplazamiento como ustedes se recordarán, bueno, aquí yo estaba ayer haciendo el pequeño ensayo este, ¿sí? Entonces, bueno, entonces yo estaba ayer intentando, estaba trabajando un poquito en ese tema para ver cómo le podemos hacer una mejora, incluso como para poder hacer un trabajo, como para poder plantear un proyecto de investigación, ¿no? Y hacer la segunda parte que de pronto hicimos con los otros compañeros. Sí, entonces aquí tenemos los elementos que ya hemos venido realizando. Donde fue básicamente el trabajo que se hizo con los compañeros, fue en esta parte, ¿no es cierto?, del accionamiento proporcional. ¿Sí? ¿Qué es lo que se comparó? Ustedes ya se recordarán. Simplemente era ver cómo es un comportamiento o un control de posición, ¿sí? De este tipo de dispositivo lineal. De igual manera lo podemos hacer de manera rotacional, lo que sea. Ahora, lo que nos hace falta es exclusivamente generar el accionamiento, ¿sí? Es decir, generar un enlace, ¿no? Entre esta herramienta y con lo que es la parte CAD, ¿sí? Entonces, yo les comento que esta partecita yo estaba revisando el día de ayer y me encontré con algunas novedades, ¿no? Como era en este caso, ¿sí? Entonces, al parecer, ¿sí? ¿Cuál fue mi trabajo, ¿no es cierto? Fue buscar esta librería en donde que se encuentra el dispositivo de accionamiento hidráulico. Entonces, se dan cuenta que aquí en la parte superior, lo único que necesitamos es tener esta librería, ¿sí? Que se llama perdón, ¿cómo era? Brojos ARM, algo así se llama esta librería. Entonces, de tal forma que lo único que hacía era conectarle, ¿sí? Y se puede visualizar, y lo podemos visualizar, no solo de ese caso, ¿no? Como le vemos aquí, de toda una pala mecánica, mire, de una pala mecánica. Aquí veamos, por ejemplo, de un dispositivo, veamos, permítanme indicarles. Y evidentemente que son unas herramientas, ¿no? Son unas herramientas del Simulink, ¿sí? Esto justo se llama el SimScape Multibody.
Entonces aquí están accionamientos, como vuelvo y repito, la parte inicial, lo que forma parte, la parte inicial de nuestro trabajo, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos cubierto. Déjenme ver. Exacto. ¿Se dan cuenta? Estas herramientas, las que se montan aquí, ¿sí? Tanto el ROD, el de Revoluta, etcétera, son parte del mismo SimScape, ¿no? Miren el modelamiento que se puede hacer. Se encuentra ahí, qué bonito que se ve esto. El modelamiento, por ejemplo, de toda una caja reductora de velocidad, mire. Sí, el modelamiento de las aspas, por ejemplo, en el caso de que alguien que se dedica a la parte eólica, ¿no? Sí, y lo que nosotros queremos es en la parte hidráulica, bueno, en el caso mío, que yo me dedico a esto. Sí, entonces, eso me pareció muy interesante. Es por eso que ya voy a ver cómo se arma, cómo para poder generar una segunda parte de ese trabajo. Si de pronto estas son librerías propias diseñadas, ¿sí? O vienen o es necesario, por ejemplo, generar el CAD, como para poderle enlazar con el SimScape, ¿sí? Entonces yo le vi muchísimas aplicaciones, mire, ¿sí? Utilizando ¿no? El SimScape Multibody. Entonces, de pronto son unas herramientas que es por eso que estaba tratando de revisar información, ¿sí? Y en realidad hay múltiples aplicaciones, mire. Como le vemos aquí, no, la creación. Para poder realizar esto, si le vemos es básicamente la generación de un algoritmo de control para poder hacer este sistema. ¿Sí? Generar todo un sistema electrohidráulico. Entonces la idea sería enlazar, ahora que estamos en el tema de todo lo que son los elementos de simulación, se ha tratado de explotar la mayoría de las herramientas de simulación. Entonces, yo diría la parte básica, se podría decir la parte operativa de lo que es el SimScape. Yo creo que hemos cubierto, de pronto en unas 3 o 4 clases que le hemos hecho, pero hemos tenido yo creo que las herramientas necesarias como para poder implementar, sobre todo interpretar de manera hidráulica. Y aquí sería la generación de los algoritmos. Y miren, y son una infinidad de aplicaciones, ¿no? Una infinidad de aplicaciones. Solo el gripper, ¿no? Solo el gripper, por ejemplo, de un dispositivo. Sí, esto también me llamó mucho la atención porque hay una persona con la que vamos a hacer un artículo de los chicos de redes. Hicieron una simulación de un gripper. Evidentemente que no fue la intención generar ese gripper, sino que fue una aplicación. Era el desplazamiento de unos materiales de una banda a otra banda, similar a lo que nosotros hicimos en la ensambladora, ¿sí? En la ensambladora con el Factory On, ¿sí? Entonces, en vez de que se genere la ventosa, genere la succión de la ventosa para desplazarle de la una banda del un conveyor al otro conveyor, ¿sí? Ella lo que le puso era un gripper, de tal manera de que este elementito lo que hace es sujetarle del un lado y le desplaza al otro lado. ¿Sí? Entonces, eso me pareció interesante, ya revisando esa información. Mire, aquí, por ejemplo, poder simular un tren de aterrizaje, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí como le vemos, tratar de ver una librería. Es por eso que de pronto esto ya exista. Por ejemplo, mesas hidráulicas, ¿no? ¿Sí? Suspensiones de vehículos, mire. ¿Sí? Entonces, las aplicaciones son bastante, estas que son los montacargas, ¿sí? Entonces hay varias aplicaciones, ¿sí? En donde que nosotros podríamos involucrarnos. Por eso es que yo me quería bajar esa herramientita. Dije, de pronto, ¿va solo la herramienta o nos quedamos de una manera mucho más de generar nosotros el CAD como para poderle desplazar acá? ¿Sí? Entonces, si ya nosotros nos podemos mover acá, ¿no? Con que le podamos mover, imagínense, solo así, lo que corresponde a un bulldozer, a una pala mecánica, y hacer la simulación de todo el sistema hidráulico, ya tendríamos un gran alcance, ¿no? Imagínense aquí cómo hacen las cámaras de combustión, ¿no? Imagino que hayan de revisar relaciones de combustión, revisar materiales, qué sé yo, ver relaciones de compresión, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay un análisis biomecánico que le estaba revisando, me pareció bastante interesante. Bueno, y en realidad hay una infinidad de aplicaciones, justo con este tema de esa herramienta de Sembari del SimScape. Sí, entonces, ¿por qué me llamó la atención? Porque yo ya les vi que ustedes tienen una excelente destreza en lo que se refiere el manejo del CAD, de tal manera que se podría hacer, por ejemplo, planteando un proyecto de grabación, ¿no? Hacer una simulación, como bien nos indicaba el compañero, me parece que fue el señor Endara, no me recuerdo bien, o el señor Bach, que me indicó la exposición, cómo lo hizo,
¿sí? Solventar, sustentar la parte mecánica y de igual manera generar la modelación. Entonces sería precioso, sería no simplemente quedarnos en la etapa de control, ¿sí? Sino avanzar un poquito más, ¿no? Ya utilizar ya como una implementación netamente industrial, ¿sí? Entonces hay algunos proyectitos como que nos podemos involucrar. Por eso que también el interés de estas primeras clases, ¿sí? Fue también meternos en la parte de modelación, que de pronto es un poquito medio resistente para algunas personas que, que, que no les guste mucho la parte mecánica, perdón, matemática, ¿no? Entonces involucrarnos con unas herramientas que nos permita dar una facilidad en la implementación. Y qué mejor que sea algo nuestro, ¿no? Algo nuestro, ¿sí? Utilizando nuestras herramientas, que ya le tenemos un conocimiento previo, ¿sí? Entonces, por ahí me hubiese encantado hacer un trabajo como para poder tener un sustento y lanzarnos, ¿no? A poder hacer un artículo. Y podríamos plantearle, ¿no? A alguien de que de pronto le interese, poderles plantear como un artículo de investigación, ¿sí? Y poder realizar. Con eso también cubrimos esta famosa etapa que estamos pasando de la pandemia, ¿no? Que no tenemos la posibilidad de poder ingresar a las fábricas para hacer algún proyecto que sea presencial. O peor aún, por ejemplo, de igual manera en el laboratorio, yo creo que hasta cierto punto existiría una especie de una consideración como para poder ingresar, ya que son equipos nuestros mismos, ¿no? Sí, pero yo sí le veía bastante limitado en una industria, en una empresa. Entonces, si nos vamos por la parte de modelación, sí, sería muy, muy exitoso. Yo creo que, y también, según lo que tengo entendido, se está escuchando mucho los proyectos de eso, ¿no? Sí, e incluso, por ejemplo, si le ven aquí, me parece que este es un dron. Algo conversamos con la persona que expuso el trabajito anterior y me indicaba que estaba haciendo una especie de una ingeniería inversa, una reingeniería, algo así en algún proyecto y me parecía bastante interesante. ¿Sí? Bueno, entonces eso les quería compartir y si de pronto ustedes, si me pueden ayudar, por ejemplo, con este temita como para podernos involucrar, ¿sí? Porque ustedes saben, hay que involucrarse como un equipo, ¿no? Como un equipo de trabajo, ¿sí? Porque la intención es que, por ejemplo, yo les doy un tema, ¿no? Yo les digo, ¿saben qué? Quiero hacer esta simulación, ¿sí? Y supongamos que ya no estamos en clase. Sí, eso sería lo más exitoso, ¿no? Sin necesidad de que exista un nexo o una relación, por ejemplo, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. No, simplemente un día X, conversar un ratito, ¿sabe qué? Me pareció interesante esto y le quiero compartir. Chévere. Y, por ejemplo, buscar esta herramienta, ¿no? Dentro del Mechanical Explorer, utilizar este que me pareció interesante, este Bajoe Model en el CNSK. Es básicamente esta palita, ¿sí? Sino que yo ya me bajé un montón de herramientas, pero aún no le he hecho las pruebas necesarias. Y lo único que nos queda por hacer este tipo de simulación es ponerla en práctica, ¿no? Mira, permítanme compartirles esto. Yo me parece que tenía dentro de mis videos, veamos los técnicos, para poderles indicar lo que estaba un poquito viendo y que me pareció interesante. Veamos. Déjenme ver un ratito si estaba por aquí. Control de posición, grupo, secuencias. No, pero ya le vi una aplicación que le coge una herramienta. Déjenme ver de pronto, estamos acá, veámosle acá en este lado. Esto lo estaba revisando. No está prueba. Me bajé esta herramienta, ¿no? Justo es el CineScale, el Multivari. Ya le voy a hacer las pruebitas a ver si aquí estamos en 3 áreas, ¿no? Básicamente, incluso miren, se puede hacer un análisis de mantenimiento predictivo. Me imagino que si ustedes ya están tomando esa materia, de pronto el compañero también como es medio interesado en este tipo de cosas, se podrían bajar una herramienta, pero es más a nivel estadístico, ¿no? Más el ver el comportamiento, utilizando vibraciones, utilizando ese tema de endoscopías como para poder meterse en el mantenimiento preventivo, predictivo, ¿sí? Y predecir evidentemente temas. En el caso nuestro nos iríamos por el caso de los sistemas que están formando parte del grupo de la robótica, ¿no? Entonces, por eso era que me bajé. Sino que el video, yo le prometo, pero
La verdad, no le tengo a la mano. Ese me perdió. Pero yo le tenía por aquí. Les juro que les prometo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Me parece que era este. Déjenme ver un registro. Justo aquí. Mire, nosotros ya hemos avanzado esta etapa, ¿no? Sí, si les es familiar esos elementos, si no se van a perder, ¿no? Es decir, no, si fue bastante sencillito, no hubo problema. E incluso, lo único que están haciendo aquí es tratando de observar el comportamiento, por ejemplo, con una fuente sinusoidal. Si le vemos aquí que la fuente es sinusoidal, pues se recordarán que cuando nosotros hicimos el control proporcional le habíamos puesto una sinusoidal, le pusimos una aleatoria, ¿sí? Y también le pusimos una continua. Aquí se me genera simplemente el desplazamiento de manera sinusoidal porque su fuente es sinusoidal. ¿A dónde yo voy? Yo voy que aquí, para poder simular, aquí está, solo, únicamente está puesto el elemento del Simescape, ¿no? Pero a este, miren cómo le sustituyen por un elemento, por una librería un poco más realista, verán. Ya. ¿Sí le vieron esa partecita para no estar repitiendo esto? Se dan cuenta que básicamente es todo un grupo de librerías, ¿no? Se podría decir, son subsistemas, son subprogramas que le forman el ARM, ¿sí? Y ahí le van desglosando. Ustedes ven que es como hacer un explode de los elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos la estructura física, tenemos básicamente el área del gripper, sí, los pasadores, y cada uno de esos tienen con sus respectivas articulaciones, ¿no? Partes de los brazos con las respectivas articulaciones para que se vayan generando las diferentes partes, como le vemos aquí, ¿no? Todo que es el til actuador, ¿qué tiene ahí? Tiene el ensamblado del bucket, tiene características de lo que es fricción, descensado, los brazos, ¿no? Tanto en la parte posterior, en la parte delantera, sí, y todo lo que se va generando aquí, estas grafiquitas son básicamente herramientas propias del CineScape. Yo lo estaba simulando, ¿no? Con el anterior, con el que habíamos hecho, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que aquí, déjenme ver un ratito más. Sí, entonces dice que en este tipo de demostración nosotros podemos ver una aplicación de esta herramienta. Entonces es por eso que yo le estaba buscando como para poder ver si de pronto tenemos que generar en un CAD o ya viene hecho esta herramienta y simplemente yo considero que ya debe venir hecho, que por eso vienen todas las herramientas como para poderlo montar. Y si no lo existe, se podía elaborar. Nosotros hicimos un proyecto con unos chicos de la Poli. Era sobre, por ejemplo, era el análisis biomecánico de toda una pierna, era de toda la extremidad inferior. Sí, era para poder, la idea era construir una órtesis. Entonces se tuvo que hacer este tipo de simulación primero. De igual manera, ¿no? En el caso de construir una prótesis, una órtesis, se va por este lado, ¿no? Primero generar toda la etapa de simulación para poder sacar los modelos de comportamiento, ¿sí? Y poder luego realizar este tipo de interfaz gráfica, ¿no? ¿Sí? Este tipo de interfaz. Entonces, yo le estaba haciendo ayer el ensayo, básicamente con esta herramienta que ya le habíamos hecho, ¿no? Y lo único, ay, sino que sepas que saben que el MATLAB se hace lento. Y había encontrado algunas curvas, ¿no? Algunas curvas solo el sensor de movimiento,
¿sí? Y entonces, estas curvitas ya lo había logrado, ¿no? Ya lo había logrado más que todo detallar, ¿sí? Entonces, esto no es otra cosa que simplemente montarle en la herramienta que yo necesite y darle todas las bondades. Oh, ya se me va a colgar. Es que están puestas unas herramientas nuevas que recién estoy interpretando cómo es su funcionalidad, ¿sí? Entonces, si de pronto a alguien le interesa como para poder empezar a trabajar, qué sé yo, en este descanso que va a existir un receso de un tiempito como para podernos involucrar, ¿sí? Y poder ver si le hacemos un avance, sobre todo considerando de que el trabajo anterior no le podemos dejar, o sea, vamos a generar una base o un alcance al trabajo anterior. Sí, entonces a mí me gustaría de pronto, si hay alguna persona que considere o le interese, o de pronto simplemente por compartir información y me puede decir, ¿sabe qué? Yo encontré información de lo que usted estaba buscando, sí, ya le encontré el famoso mechanical, el multivari, donde que estaba aquí el que les estaba indicando. Y ya encontré y pan, le paso. Chéverazo, sería excelente, ¿no? Sí, sí me pueden hacer. Si están, si están interesados, podríamos conversar. Y si no, no hay ningún problema. Si ustedes consiguen información y me pueden compartir, excelente. ¿Sí? Entonces, básicamente es esta herramientita la que nosotros queremos trabajar. ¿Sí? Encontrar, en trabajarle dentro de CineScape exclusivamente en el multivar para poder hacer aplicaciones, como le vemos aquí, ¿no? Sí, le vemos hacer aplicaciones en la parte hidráulica y bueno, y hay una infinidad de aplicaciones que podemos ver, fíjense, dentro de los robotcitos, de todo lo que son los sistemas hidráulicos de simulación. Cogemos una o dos aplicaciones y nos dedicamos a estudiar específicamente a eso. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, eso era como un tema, algo que se puede decir que les deje como una incógnita, sí, como para ver si de pronto están interesados y podemos trabajar, o como vuelvo y repito, si no están interesados y si logran bajar esta herramienta y me pueden compartir, mucho mejor. ¿De acuerdo? Listo, señores. Ahora sí, entonces retomemos nuestras tareas. ¿Les parece si fueran tan gentiles, me pueden compartir, de acuerdo a lo que estaba planificado para el día de hoy? Sí, poder realizar una revisión, que básicamente ¿cuántos grupos son? Son 4 grupos, ¿no? Sí, entonces sería básicamente la revisión de unos 3 artículos. Sí, que me indiquen, ¿no? Que me indiquen cómo lo han ido haciendo. Sí, a ver, por favor, podemos empezar con la persona que ustedes consideren. O empecemos de manera ordenadita, ¿no es cierto? ¿Les parece el señor Altamirano Andrade Ortiz? A ver si ya lo tienen y me puedan compartir, por favor. Buenos días, buenas tardes. Ya, este momentito comparto. Ya, listo. Ya, ahí sí, me confirma, Inge, si están observando, tal vez. Sí, 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 sí. Ya, Ya Inge. están. Ricardo. Ya, Chévere. Entonces, este es el artículo que realizamos acerca del proyecto de la implementación del proceso Assembler con la ya. utilización del Factory IO, TIA Portal y Fluid Matching. Ajá. Entonces, como podemos ver, está realizado por el compañero Altamirano Paul, Andrade Carlomagno y Ortiz de Alexander. Ya. Tenemos nuestro resumen, que como usted nos especificó, debía tener una estructura que iniciar por un objetivo, que es diseñar e implementar la conexión de un sistema hidráulico empleando el controlador lógico programable S7500 de un proceso industrial Assembler. La implementación del sistema se realiza con el programa Fluid Sim Hidráulica Festo. La etapa de control y automatización del proceso se lo ejecutará con el programa TIA Portal, empleando el controlador lógico programable S7500. El diseño empleado el diseño empleado en el software Inventor Autodesk, y el apartado de simulación se empleará el programa Factory IO, el mismo que nos permite tener un entorno 3D del proceso industrial Assembler, que contiene componentes hidráulicos en su línea de ensamblaje. Para la conexión de estos programas se empleará la aplicación Keep Server, la cual nos permite mediante un OPC el intercambio de información de un programa a otro, obteniendo un sistema interconectado el cual facilita la visualización y desarrollo de la práctica. El HMI, así como el sistema SCADA, se lo realizó empleando el soporte de WinCC Advanced, obteniendo una interfaz de control de forma remota como local. El diseño e implementación de este proceso se lo realizaron de forma virtual, empleando programas de acceso libre, los mismos que permiten tener una mejor relación al momento de aprendizaje. Ya. Bueno, entonces, sí se dieron cuenta que yo les comenté, ¿no? Que hasta el 13, supongamos, ¿no? Que nuestra intención es coger y publicar esto. Y si intentemos ver si algo
Lo peor, lo último que nos pueden decir es no, ¿no es cierto? Nosotros cogemos y mandamos de buena manera, no nos cuesta nada, simplemente abren un repositorio, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es hacer un submit. Cogemos, subimos los detalles que nos piden en la fecha adecuada, subimos. Lo peor que nos pueden decir, ¿sabe qué? No, muchas gracias, no cumple, basta. Sí, entonces hasta eso podríamos llegar. Ahora, si nosotros vamos a intentar, supongamos que intentemos así, que este tipo de trabajo suba. Ahora, dice, ¿cuál es el propósito real? ¿Cuál fue el objetivo del proyecto que hicimos al final? Usted dice que fue diseñar e implementar la conexión. O sea, todo el trabajo que se hizo, ¿no? Como fue la etapa de control y automatización, resulta ser de que todo le deja en conexión. Sí, Ya. si yo le veo en la primera frase, para mí la primera frase es el objetivo. Dice, resumen, diseñar e implementar. La conexión, o sea, usted diseñó, implementó simplemente una conexión de un sistema. O sea, solo el ponerle la conexión ya le bajó al piso todito el proyecto. ¿De Ay, ay. acuerdo? Si hubiese sido, por ejemplo, diseño, implementación, por ejemplo, dice, la presente investigación, ya no podemos decir ni trabajo, ni proyecto final, ni nada. La presente investigación, ¿sí? Contempla, qué sé yo, la automatización de un sistema hidráulico, ¿sí? Empleando un controlador, como nos indica ahí, lógico programable, y un proceso industrial en realidad virtual, por ejemplo, ¿sí? O virtualizado, ¿sí? Que se le conoce con el nombre de Factory o simplemente un proceso industrial virtualizado. Punto. Entonces, el hecho de haberle puesto ya como la etapa de automatización ya le da un nivel Mm, adecuado. Es más, generar un sistema. Se diseñó y se implementó un sistema de adquisición de datos, de supervisión y monitoreo. Eso ya le da un nivel. Sí, es lo mismo haber estudiado toda una ingeniería para ir a cambiar focos. O sea, no, no está bien. Hay que darle un nivel adecuado para que les llame la atención. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los objetivos. Sí. Ahora, si yo quiero diseñar e implementar un sistema de automatización, yo necesito hacer todo un detalle, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los pasos para poder realizar eso? Dice, la implementación del sistema se realiza con el programa FluidSim. La implementación se realiza con el programa de FluidSim. La implementación. La etapa de control y automatización del proceso se le ejecutará en el programa TIA Portal. Yo creo que los verbos estamos utilizando, no los más adecuados. Sí, hay una terminología que se le conoce de Bloom. Sí, esa famosa terminología me indica cuál es el verbo que está con mayor jerarquía que otro. Sí, el hecho de que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un sistema alto, debo utilizar un verbo que competa eso. Porque si es que yo le pongo ahí, se realizará. O sea, el se realizará es similar a una parte operativa, se ejecuta, se construye, se cambia, se monta, se ajusta, o sea, está muy abajo. Sí, es por eso que hay que utilizar términos, hay que utilizar verbos que me indiquen cosas de nivel. Nos dice, la implementación del sistema. ¿Qué significa implementación? Antes de implementar hay que diseñar, hay que seleccionar, ¿no es cierto? Una vez que yo diseño, lo lógico sería una vez que ya tenga el diseño, modele, ¿sí? O viceversa, primero modelo, luego diseño, luego selecciono. Una vez que selecciono, implemento. Una vez que implemento, pruebo. Entonces, ¿cuál es el término que está mucho más arriba que todos? Antes de poner la implementación, no. Primero hay que, si se hizo modelación, la modelación. Si se hizo el diseño se realizó, qué sé yo, utilizando una herramienta de programación de, con el día portal, pero poniéndole primerito, ¿cuál es el que está arriba? ¿Sí? Poniéndole en orden de jerarquía, porque aquí usted empieza desde muy abajo. Dice, la implementación del sistema se lo realiza. No. ¿Qué es lo que primerito se hizo? Primerito se estudió el proceso. ¿Sí? Se diseñó un programa, uno generó cómo le haré funcionar. Luego pensaré en qué herramienta le voy a emplear. Entonces, primero leo, entiendo la necesidad, veo el problema que tengo. El problema es de que tengo que darle solución al sistema automático. Tengo cajitas y tengo que ensamblar. ¿Sí? El objetivo es que salen por una línea el macho y salen por la otra línea la hembra. Y esto tengo que montar.
¿sí? Y mi producto final va a ser el ensamblar esas dos de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que yo primero tengo que hacer? Tengo que hacer el diseño, la selección. Por ejemplo, el trabajo que ustedes hicieron en la parte mecánica, eso es importante, ¿sí? Eso es importantísimo, eso está en la parte de diseño. Luego hablaremos de la implementación, eso es la tercera etapa, porque luego que diseña, usted selecciona. Una vez que selecciona, implementa. Una vez que implementa, genera las pruebas, los análisis de resultados, etcétera. ¿Sí? Entonces está muy abajo. Dice, ¿la implementación se realizará en el programa FluidSim? No. La etapa de control y automatización se le ejecuta en el TIA. Desde luego que sí está bien eso, ¿no? Sino que es el orden que hay que hacer. Empleando el controlador lógico, el diseño empleado en el software Inventor. Chuta, está una mezcla total ahí. Si se da cuenta, o sea, y dice, el diseño empleado, ¿el diseño de qué? Empleando el software y el apartado de simulación. Hijo de puchica, eso está un champú, se da cuenta, como en la Mama Negra dan esos brebajes, está una Sí, mezcla de mm, todo. Sí, sí, el es diseño verdad. empleado, el software Inventor y el apartado de simulación se empleará el Factorio. No, está totalmente disparado. Sí, primero se diseña. Primero yo tengo un problema, yo parto de un problema. ¿Cuál es mi problema? Que tengo elementitos que quiero ensamblar. Voy a utilizar una máquina. Para poder facilitar eso, se ha utilizado. Nosotros partimos de que el diseño, que el proceso que tenemos ahí, el proceso de ensamblaje, ese robot cartesiano que está ahí, ¿sí? Eso es como que nosotros hemos implementado, que no usamos de esas herramientas que ya venían prediseñadas, que venían hechas, eso es diferente. Pero nuestro problema, aparte de que tenemos que ensamblar piezas, ¿sí? Entonces, como bien me decía el compañero cuando yo le escuchaba muy detenidamente cuando expuso el trabajo de diseño en las herramientas CAE, por ejemplo, dice, yo parto de que tengo un material de aluminio y resulta ser que el aluminio tiene problemas. Él parte desde ahí. Y luego dice, ahora le hago una propuesta. Ahora le estoy haciendo una propuesta generando materiales alternos, como es el ABS. Perfecto, mire, él ya sabe de que tiene un problema y cómo puede mejorar. Lo mismo es esto, lo mismo es esto. Yo parto de que tengo que automatizar un sistema de ensamblaje de productos. Y de ahí nace la necesidad de implementar de forma automática, porque si yo tranquilamente le puedo poner unas dos personas que el uno le sostenga manualmente. No, no, la idea es automatizar ese proceso. Y una vez que le hemos hecho la parte, el proceso de automatización, ¿no es cierto? Paralelamente, hemos seleccionado, por ejemplo, de todo ese proceso, qué sé yo, la etapa más crítica para hacer un análisis mecánico. Se seleccionó la etapa crítica, ¿sí? Que fue, por ejemplo, en la sujeción del material. Consideramos que ese punto fue crítico. Alguien dice, no, pero justo en el eje Z también era de analizar. E incluso los mismos señores, no me recuerdo si fue el mismo grupo, que me presentó que también existían problemas y cambiamos, e incluso cambiamos el tipo de material. Sí, me recuerdo que me parece que fue un tipo de material, creo que era un aluminio 1110 y le puso un 1160, algo así, pero se cambió el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo una propuesta de diseño. Entonces, esa parte no es que esté mal, sino que está desordenada las ideas. ¿De acuerdo? Dice, para la conexión de estos programas se emplea la aplicación Keep Server, lo cual nos permite mediante un OPC el intercambio de información de un programa a otro. No, no está bien así. Es más, hay que tratar de no poner muchos nombres, porque ustedes saben que el Keep Server, eso tiene una licencia. Sí, muchas de las herramientas, si ya no podemos eliminar, hay que tratar de poner de manera genérica. Porque si damos nombres y apellidos, los dueños del Keep Server van a decir, a ver, ¿y cómo así usted está empleando eso? Sí, dicen, no, nosotros tenemos, es más, nosotros en este espacio de tiempo, sí, vamos a hacer el trámite para hacer las compras de las licencias. Sí, en esta parte pasamos, como se puede decir, como que de pronto hasta cierto punto violando muchas de las normas y las leyes, por ejemplo, del uso de herramientas informáticas, ¿no es cierto?, de manera pirata. Sí, pero vamos a tratar de formalizar. Pero para aquí, para que digan aquí, que para la conexión de estos programas, no, no, no. Al rato de que usted dice, para conexión de estos programas, está hablando, si yo le veo de estos, está hablando el Tia Portal, el Factorio, está hablando el FluidSync. Pero en realidad, ¿qué es lo que está intentando unir? Está intentando unir el programa o la plataforma informática de programación, ¿sí? Con la herramienta de simulación.
Entonces necesito de un servidor de comunicación. Ese servidor de comunicación que me brinda la posibilidad, ¿sí?, de llevar de un nivel de programación a un nivel o de la capa de enlace a la capa de aplicación, ¿sí? Es un servidor de comunicación, que en este caso hemos utilizado el Keep Server. ¿Cómo hubiese sido cuando ustedes, por ejemplo, hacíamos los enlaces utilizando ahí se me va, el Fluid, no, el Fluid, utilizando el Factory Talk? Se utilizaba, por ejemplo, el RS OPC Server. Y así hay una infinidad. Lo mismo que estamos hablando, qué sé yo, en Labview también hay OPCs propios. Entonces, ahí simplemente podemos decir, se utilizó de un OPC, un servidor de comunicación. Listo. Ese es el procedimiento. Lo que ustedes están indicando ahí, básicamente es la metodología. Luego, ¿qué es importante? Son los resultados. ¿Qué resultados se obtuvo? Dice aquí, obteniendo un sistema interconectado el cual facilita la visualización de la práctica. Obteniendo un sistema interconectado el cual facilita la visualización. O sea, imagínense haber hecho toda una implementación solo para poderle ver la práctica que sí funciona. No está bien, ¿no? Dice, el HMI, así como el sistema SCADA, se los realizó utilizando WinCC, obteniendo una interfaz de control de forma remota como local. No. ¿Cuál es el resultado, no? ¿Cuál es el resultado o una conclusión de todo esto? ¿Sí? Es lo que usted se planteó. ¿Qué me planteé? Yo me planteé automatizar un sistema de ensamblaje de producto final. Eso fue, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué logré? Logré realizar de manera fiable o se diseñó o se implementó o se seleccionó, ¿sí?, un proceso que me brindó obtener mi producto final, que generé un control local y un control remoto. El control local, básicamente, del sistema virtualizado. Y el control remoto lo podemos hacer de dos sitios. Puede ser desde una herramienta HMI, utilizando la plataforma TIA Portal, o puede ser de una herramienta propia y dedicada para la simulación de sistemas hidráulicos, como es el Fluid Sim. ¿Sí? Entonces, esos son como resultados. Y peor aún, aquí tiene que estar implementado la novedad. ¿Cuál fue lo novedoso? La última frase de este trabajo de resumen debe ser la novedad. Para mí, si yo le tengo así la conceptualización, ¿cuál sería la novedad? Dice, el diseño e implementación de este proceso se lo realiza de manera virtual, empleando programas de acceso libre, los mismos que permiten tener una mejor relación al momento del aprendizaje. Híjole, como que si quieres llegar, o sea, solo como que le va haciendo un roce nomás, como que le va haciendo un topecito, cuando dice ahí que se realizaron de manera virtual. Sí. ¿Cuál fue lo novedoso? De pronto sí, la virtualización de ese proceso fue lo novedoso. ¿Sí? Lo novedoso es de que se utilizó una herramienta, ¿sí?, virtual, que me permitió tener una mejor empatía, tener una mejor relación, una interfaz gráfica de manera mucho más realista. ¿Sí? Entonces, eso de pronto fue lo novedoso, que no se hizo, se puede decir, se implementó, se utilizó, ¿sí?, herramientas de una gran, ¿qué sería? Empatía para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque simplemente lo que hubiésemos hecho es sacar la secuencia como veníamos haciendo, ¿no? Y solo la implementábamos, simulábamos ahí en el Fluid Sim y ya con que funcione, todos contentos. Pero en realidad se aprovechó estas herramientas. Entonces lo novedoso es justo lo que usted dice. Sí, dice aquí la virtualización, pero nos hace falta mejorar un poquito porque está así como que suelto. ¿De acuerdo? Sí, ya, veamos. Entonces, eso en abstract, ¿no es cierto? Eso para todos, ¿no es cierto? Para que todos vayamos tomando apuntes de eso. El segundo punto es la parte de introducción. Sí, tenga la bondad. ¿Cómo empezó con la introducción? Ya, vamos a leer. Ya, déme La leyendo. parte la parte de la introducción, comenzamos como describiendo los programas que se emplearon y después, después se describió cada sección de este paper. Ya, bueno, la introducción. El programa Tilt Integrated Automation Portal, TIA Portal, integra diferentes aplicaciones que permiten aumentar la productividad y eficiencia de los procesos industriales, empleando controladores lógicos programables, PLCs, creando soluciones de automatización. En la actualidad se emplean la gama S7500 ya que ofrece la flexibilidad y rendimiento al momento de ejecutar varios procesos y facilidad de interconectarse con otros sistemas para realizar interfaces operador-proceso. Para el desarrollo de dichas interfaces se empleará la aplicación WinCC Runtime Advanced
facilitando el manejo y visualización basados en PC para sistemas monousuarios a pie de máquina. Para la simulación y visualización del proceso a desarrollar, se empleó el programa FreeSim. Es una herramienta de simulación que permite adquirir conocimientos básicos en el área de hidráulica y control. Y al mismo tiempo se empleará el software Factory.io, que permite obtener una simulación 3D de una fábrica para aprender tecnologías de automatización con escenas inspiradas en aplicaciones industriales. La conexión entre estos programas se lo realizará mediante el uso de un OPC de Keep Server que permite la transmisión de datos o información entre distintas aplicaciones y un sistema de adquisición de datos, con la finalidad de controlar y supervisar procesos a distancia. El siguiente artículo presenta los resultados obtenidos en la conexión y simulación entre distintos programas de automatización y simulación 2D y 3D, para lo cual se empleará las herramientas como TIAportal, Factory.io y KeepServer, que contribuyen en el desarrollo de sistemas de automatización mediante un entorno que facilita el análisis, diseño y simulación de sistemas inspirados en aplicaciones industriales. La sección 2.1 muestra el proceso que se realizó y las consideraciones que se tomaron para la programación de nuestro sistema en el programa TIAportal. La sección 2.2 expone el proceso a desarrollar en forma virtual empleando el programa Factory.io. El proceso Assembler emplea elementos hidráulicos haciendo relación al programa FluidSim. Y ya. La sección 2.3 muestra el sistema hidráulico de presión empleando elementos acordes a lo necesario en el proceso a implementar en el programa FluidSim. En la sección 3.1 emplea los pasos y programas empleados para interconectar todo el proceso mediante el uso de un OPC y tener un control en el sistema desde cualquier programa. Ya, bueno. Entonces vamos a hacer así unos pequeños detalles. En primer lugar, solo para ver así, de forma ya. En primer lugar, hay que poner de manera ordenada todas las referencias. ¿Sí? Si nosotros le vemos de manera secuencial, luego del 2 viene el 3, ¿no es cierto? ¿Cómo está ahí las referencias? Empieza con la referencia 1, referencia 2, referencia 11, referencia 4, referencia 7, 2, 7, 16. O sea, eso está una locura terrible. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, poner ordenadito. Si yo tengo una referencia 2 y la que sigue es la 3, no tengo por qué ponerle la 11. Sí, la que sigue es la 4, la 5, la 6. O sea, todo está un desorden total. La primera cosa, ¿no es cierto? Sí, es decir, todo lo que se refiere al estado del arte en la primera etapa, solo de referencias bibliográficas, está todo un desastre. Uno. La segunda parte, el proceso principal. ¿Cuál es nuestro tema principal? No fue la conectividad. Por eso es que se cambió, se distorsionó todo esto. ¿Sí? Porque suena tan subestimado el trabajo que se hizo, simplemente para buscar conectividad, cuando en realidad lo que nosotros hicimos fue la automatización de un proceso de ensamblaje de productos finales, por ejemplo. Si nosotros ya hablamos de eso, estamos hablando del proceso. Si nosotros hacemos un proceso de ensamble, ahí veré qué le pongo, le pondré plata, le pondré un brazo, le pondré como hemos hecho ahí, utilizando las bandas transportador, etcétera. Sí, no fue conexión. El proceso o el proyecto final no se llama conexión. Sí, es la automatización de un proceso de ensamble de productos finales de manera automatizada, ¿no es cierto? De manera virtual. Y ahí cambia todo el panorama. Por lo tanto, en la introducción no significa la explicación de los software ni la explicación de los materiales. No, 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 no. ¿Qué es la introducción? La introducción es un estudio de todo lo que ha sucedido, de todo lo que existe en el mundo, de todo lo que existe en nuestro continente, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra universidad, en nuestra carrera. Viene de lo general a lo particular, ¿sí? De lo genérico a lo específico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar qué han hecho. Buscar en el Internet, por ejemplo, si es que existen procesos de ensamblaje, quiénes han hecho, quiénes han estudiado, quiénes han automatizado. Si han utilizado herramientas de virtualización, qué mejor. Si alguien utilizó alguna herramienta, por ejemplo, utilizando, que oye, como básicamente por esta temporada que hemos venido trabajando, el Factory.io fue una herramienta fundamental para poder realizar. Entonces, de todo eso, del proceso de ensamble de productos finales, por ejemplo, de manera automatizada, ¿sí? Utilizando sistemas virtuales, yo tengo que ver de todo eso que han hecho, ¿sí? Pero no explicar el TIAportal hace esto,
el WinCC este otro, el FluidSim. No, no, no. No es del detalle de eso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para poder realizar el proceso de ensamblaje, ¿qué nosotros empezamos haciendo? La primera tarea que nosotros hicimos. ¿Sí? Permítanme un ratito solo compartirles la pantallita, ¿ya? Por favor. A ver. Y ya. Por ejemplo. Bueno, pongámosle con... Bueno, pongámosle ahí. Sí. Nuestra primera etapa, ¿cómo se llama? Déjenme ver si le puedo hacer. Ya, bueno, vamos a tratar de verle cómo le hago esto. Por ejemplo, pongamos este ya. Le vamos a poner así, le vamos a poner uno aquí. Por ejemplo, supongamos que hayan sido 4 tareas. De pronto fueron más, ¿ya? Pero tratemos de ver cómo, así rápidamente. ¿Qué hicimos? ¿Cómo se llama el proceso? Se llama ensamblaje de productos finales, por ejemplo. Sí, ensamblaje de productos finales utilizando un proceso, utilizando procesos industriales virtualizados. Por ejemplo, se me ocurre, le dimos un nombre de esa forma. ¿De acuerdo? Este es el título grande, el título, el que va a estar centrado, con el que nosotros vamos a trabajar de manera alrededor de este trabajo. ¿Qué nomás hemos hecho? Ensamblaje de productos finales utilizando procesos. Ya, por ejemplo, supongamos, luego le vamos mejorando. ¿Qué nomás hemos hecho? Dentro de las diferentes tareas, ¿qué hicimos? ¿Sí? Luego, de igual forma, le vamos dando orden a esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hicimos? Primerito, ¿qué sería? ¿Qué sería? Automatizar el proceso. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que fue automatizar el proceso en el Factory.io. Factory.io. Luego, ¿cuál fue la siguiente etapa? ¿Sí? No sé si alguien me ayuda. Ah, no, porque antes de automatizar sería definir, ¿no es cierto? Las entradas y salidas antes de poner a automatizar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sería? Verificar, ¿qué sería? Analizar el funcionamiento del proceso virtualizado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho eso, ay, miércoles, control Z, ya. Luego que hemos hecho eso, ¿qué hicimos? Programamos, ¿no es cierto? Programación tía portal. Listo. Luego, ¿qué más hicimos? Mientras estaban programando, sí, habían otras personas que estaban haciendo. Estaban haciendo, por ejemplo, estaban haciendo el análisis, llamémoslo así, estructural del proceso virtual, llamémoslo así, ¿ya? ¿Sí? Alguien estaba haciendo ese trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otro trabajo hicimos aquí? Sí, estructural. ¿Qué otra tarea? ¿Alguien se acuerda qué otra cosa más hicimos? Alguien se dedicó, por ejemplo, a hacer la programación en FluidSim. ¿Sí? FluidSim. Listo. ¿Qué otra cosa más hicieron? Alguien que se acuerde. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, nos hace falta comunicaciones, ¿no es cierto? Nos hace falta, por ejemplo, todo lo que sería configuración de la comunicación, ¿no es cierto? Comunicación. ¿Sí? Hubiese sido más bien chévere partir de estos 3 elementos. Pongámosles acá. Pongámosle con rojo. Tenemos que partir de 3 grandes cosas. 1, punto. Todo lo que es la capa física. Física. Luego 2, capa de enlace. Enlace o llamado también configuración. Todo lo que es configuración. 3, capa de aplicación. Aplicación. Listo. Estas 3 cosas sucede en todo proceso industrial, automatizado. Y tenemos que buscar la manera cómo poder hacer esto. Y ahí sí nos dedicamos a hacer las etapas.
Sí, de tal manera de que todo esto y mucho más, ¿no? ¿Qué más? Hicimos la comunicación, hicimos la parte mecánica, la programación, nos hace falta también lo del fluid. Si hay algunas otras etapas que hayan hecho, todo esto lo tienen que conformar aquí. Evidentemente que aquí está solo de manera un organizador gráfico, pero en vez de poner así en teoría, ¿qué tienen que poner? Un dibujito, ¿no? ¿Qué es lo que hubiésemos hecho aquí? Poner aquí un dibujo de la ensambladora, poner un dibujo de cómo están haciendo el análisis. ¿Se recuerdan cuando ustedes le activan las entradas y las salidas del proceso virtualizado? Ahí le están analizando el funcionamiento. Luego ustedes definen, ¿no es cierto?, todos los elementos físicos, ¿sí? Sensores, actuadores, definen motores, todo eso están haciendo en el análisis del proceso virtualizado. En la capa de enlace están configurando, ¿sí? Están programando el TIA, están configurando, haciendo ese análisis estructural, están en la comunicación, etcétera, ¿sí? Luego de que hagan todo esto, ¿sí? Configuren comunicaciones con las diferentes herramientas, los OPCs, nos vamos a la aplicación. ¿Dónde hicieron la aplicación? Se hizo la aplicación en la interfaz gráfica del mismo Factorio. Se hizo 3 etapas, ¿no? En el Factorio como control local y como control remoto se hizo de dos lugares, ¿no es cierto? Uno que está en el mismo FluidSim y otro que está montado en el TIA Portal, ¿sí? Entonces, así es la manera como se organiza. Y en función de esto, sí, comenzamos a explicar. ¿Para qué me sirve este organizador? Para poder entender lo que he hecho. Esta es la metodología. En la metodología nosotros nos planteamos de revisar todos los elementos físicos, evidentemente del proceso virtual, todo lo que es configuración, todo lo que es lo que se llaman los comisionamientos, todo lo que es la programación y todo lo que se vea bonito, todo lo que es la parte de la interfaz, lo que es la parte de aplicación. Entonces, una vez que le tenemos todo esto, esta es la metodología. ¿Qué hicimos? Hicimos esto, luego hicimos esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacerle, no es cierto, de todo esto para que sea bonito? Ponemos unas flechitas, ¿no? De aquí venimos por acá. Luego, la siguiente etapa consistió que nos vinimos acá. Y luego, y así sucesivamente. De tal manera que ustedes ya tienen planteada una ruta, ¿no? Sí, ya tienen planteada un procedimiento, una metodología. Bueno, una metodología de lo que quieren hacer. ¿Sí? De tal forma que ya saben por dónde tienen que irse. Si no, se dieron cuenta ahí en el escrito que ustedes ponen, se ponen a hablar de uno, creo que estaban hablando del Fluid Sim, ¿sí? Y luego se ponen a hablar del Keep Server. No, no, no. Primerito, por etapas, ¿no? Analizamos todo lo que es la parte del diseño, la selección de los elementos en la capa física, ¿sí? Luego nos dedicamos a configurar, a programar, a implementar los elementos y así sucesivamente. Pero si no tenemos ¿qué sería? Un camino, una ruta de trabajo, no vamos a poder hacer. Sí, como ustedes mismos, yo les he visto, ustedes que se vienen excelentes en las otras herramientas. Primerito, hacen la geometría, detallan los perfiles, hacen la geometría. Luego de que detallan la geometría, sí, qué sé yo, ponen, ¿cómo se llama eso? Las condiciones de borde, ¿no es cierto? Ponen las cargas, ¿sí? Luego hacen el mallado, luego ponen las cargas, luego saben todos los elementos necesarios que necesitan para ver los diferentes, a qué van a estar sometidos, ¿no es cierto? Sí, las diferentes condiciones para sacar los diferentes resultados, la interpretación de resultados, etcétera. Lo mismo es esto, no, es un paso, es un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos está faltando. Eso nos falta bastante, bastante. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí, dejo de compartir para que le sigamos viendo, ¿ya? Déjenme ver en dónde estaba, ya me perdí. Ya. Por favor, veamos esa partecita. Nuevamente regresemos. Ya. Ya, Inge, Sí. sí observa. Sí, sí. Súbale nuevamente al estado del arte. Sí se Ya. podría llamar estado. Ya, Inge. Ya. Verá, en este estado del arte, la intención Falta es todo. claro, tenemos que volver a armar eso, ¿no es cierto? Tenemos que volver a poner la teoría, pero como un proceso macro. ¿Sí? La introducción es saber qué se ha hecho por mi proceso, quién hizo mejoras. Pero es que viene la novedad de todo lo que han hecho, qué es lo que yo puedo dar un soporte, en qué es lo que yo puedo dar un plus, una mejora. Sí, pero no detallar las herramientas que se emplearon aquí. De pronto esto podría entrar en materiales y metodología. Sí, otra cosa, no, vuelvo y repito, de manera ordenadita, todos de manera ordenadita. Sí,
Si yo empiezo con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, de manera ordenada, ¿no? ¿Sí? Ya. Veamos la siguiente etapa, por favor. Eso en cuanto a introducción, estado del arte o introducción. Luego, veamos la Ya, ya. siguiente etapa. Ya, en esta etapa ya se hace como que... No, no, en esta etapa ya indicamos o exponemos lo que realizamos en cada uno de los programas. Eso, mira, para poder hacer aquí, en esta parte de aquí, ¿en qué consiste esto? Es materiales y metodología. Es la explicación de lo que hicieron en el gráfico anterior. ¿Se acuerdan de que yo les hice el dibujito ahí que les monté en el Paint? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál era la automatización? Como le vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, el dibujito que ustedes le tienen centrado, por ejemplo, en el dibujo en la figura número 3 me parece que está. Déjenme ver la ¿Ya? ¿Ya? figura 3. Ya, esa figura 3 es básicamente el proceso que vamos a automatizar. ¿Sí? Entonces, alrededor de esta figura 3 vamos a poner todas las etapas que hemos hecho. Reconocimiento de elementos, diseño de la parte mecánica, diseño de la parte electrónica, ¿sí? La comunicación, todos estos elementos. De tal manera que aquí, en esta etapa que se llama materiales y metodología, van a hacer la explicación de todos esos elementos, de cada una de esas etapas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice diseño e implementación. De una se ponen a hablar del TIA portal. De pronto esté bien, pero la intención es de que se detalle la metodología. Yo tengo un método para poder resolver y este es mi método. ¿Sí? Y de igual forma, el momento de que se va viendo aquí, aquí entramos a explicar el TIA Portal. Dice, empleando el TIA Portal se procedió a realizar el programa que nos permitió tener el control del proceso. La selección del PLC se realiza en esta parte y además el WinCC el cual nos permite realizar el programa a través del HMI. Ahí está haciendo todo, ¿se da cuenta? Sí, o sea, ahí están montando que ya están haciendo la parte de aplicación, están en el programa, están haciendo el HMI. No, está todo ahí mismo montado. En cambio, si ya le tenemos organizadito las ideas en ese diagrama de bloques, que bueno, más o menos fue la intención de manera general de poderles explicar, sí, a mí me gustaría que así lo hagamos y se vaya explicando de uno en uno. Por ejemplo, ¿cuál es la primera etapa en una programación? Como ustedes están indicando aquí, es la virtualización de los dispositivos. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera etapa? En la parte de automatización. Si estamos utilizando el TIA Portal, me sirve esta herramienta informática para poder realizar la virtualización de los dispositivos. ¿En qué consiste la virtualización? Montar todos los elementos. Utilizaremos un controlador, es un PLC qué sé yo, de gama modular, utilizando el S7500 selección, ya de una, directo. El PLC que empleamos es un CPU 1115.1 PN versión tal. La pantalla que utilizamos, se utilizó una TP700, no sé cuánto, no sé cómo. El PC System nos sirve para montar el sistema de adquisición. Entonces ya explicar directamente, ¿sí? Entonces explicar ya la realidad, porque en un paper, ¿sí? No le interesa al que está leyendo, el que toma como referencia este paper, él ya sabe TIA Portal, ¿no es cierto? Él ya sabe el Factorio. Entonces, me parece que es muy redundante seguir explicando esas cosas. Por ejemplo, dice, en el área main, dentro del programa TIA Portal, nos permite realizar el programa del proceso de empaquetado, teniendo en cuenta cada una de las condiciones, activaciones y secuencias del proceso, y así poder resolver. No, 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 eso está muy superficial. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un diagrama de bloques, un diagrama, un flujo, un flujograma, que me indique cómo empezó, donde que me diga, para realizar el programa, ¿sí? Bájele un poquito, de pronto yo esté adelantándome lo que ustedes ya tienen. Bájele un poquito aquí en la siguiente pantalla. Ya. Primero montan, luego no sé qué haga ese dibujo. Acá están realizando la comunicación. ¿Sí? ¿Qué más? Bájele un poquito. Y ya se meten a la parte hidráulica. Hijo de 30. Sí, hay que organizar, hay que organizar. Tenemos que hacer un dibujito primerito, un dibujo grande. Sí, entonces en ese dibujo grande, ahí tenemos que poner todos los elementos, como yo les puse ahí. Sí, y ahí se hace mucho más facilito. ¿Por qué? Porque con ese gráfico que yo les indico ahí, ese organizador gráfico, yo ya sé qué debo explicar, qué debo comenzar a revisar en el estado del arte. Yo en el estado del arte revisaré cómo fue, cómo se programa. En el estado del arte revisaré aplicaciones utilizando el Keep Server. Utilizaré, si yo quiero aumentar el número de referencias, utilizaré, por ejemplo, referencias, quién utilizó el Factorio, quién utilizó el WinCC Advanced, etcétera, etcétera.
caigo acá a esta parte de metodología, de materiales y metodología, y comienzo a explicar cada cuadrito. ¿Sí? Si tengo que montar, imagínense, el dibujo este tiene mucha información. Tiene mucha información el Fluid Sim. Y en ese dibujito de ahí se opaca todo, o sea, se pierde toda la visualización. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí? Abrir y ponerle ese dibujo en dos columnas. No solo en la misma columna, montarle en dos columnas. Pero ya saben, no, con el organizador gráfico en cada elemento comenzar a explicar. Si cada elemento, por ejemplo, dice, vamos a hacer el Fluid Sim. Si son 3, 4, 5 figuras que quieran montar ahí, nuevamente hacen un nuevo organizador gráfico. Le montan un siguiente organizador gráfico. De tal manera que el dibujo principal va a ser el Fluid Sim. Y los dibujos alrededor. ¿Qué hicieron alrededor? Montaron los elementos, los cilindros, las válvulas direccionales, las de protección, reguladores de presión. Luego, ¿qué más hicieron? Pusieron los elementos sensores y actuadores como entradas y salidas. Luego, ¿qué hicieron? Configuraron la parte del OPC. Todo eso hay que hacer en un solo dibujito. ¿Sí? En un organizador gráfico. ¿De acuerdo? Sí. Ya, veamos. Sígale avanzando un poquito más. Ya. Eso, por ejemplo, de comunicación OPC, podríamos nosotros hablar en uno solo. Por ejemplo, si hablamos de comunicación, ¿qué nosotros nos comunicamos? La comunicación fue, por ejemplo, TIA Factory. Ahí generó un tipo de comunicación. Luego también TIA Fluid Sim, otro tipo de comunicación. Entonces, si yo voy a hablar la etapa de comunicación como una tercera o cuarta etapa de todo mi proceso, me meto en la etapa de conexión o de comunicación y digo, para comunicarme el TIA con el Fluid se siguió este proceso. Sí, no hay muchas veces que necesidad de poner un montón de gráficos o solo con un gráfico explicar. Luego, como segunda etapa de conexión fue TIA Fluid, ¿cómo es? Factorio. De igual manera, explicar ese procesito. Pero esto como un área de comunicación. Así como ustedes lo han hecho como en la etapa 4, miren, le han puesto ahí el análisis mecánico. Veamos el análisis mecánico, por favor. De igual manera, ¿no? Ya, ustedes que son los especialistas en esta etapa, ¿qué primerito se hace en un análisis mecánico? Primero, ya sabemos del problema, tenemos que hacer la geometría. En la geometría, ¿qué viene? Vienen con dimensiones, acotaciones, acabados superficiales, etc. Luego que ya tengo la geometría, tengo que poner las condiciones de borde. ¿Qué vienen las condiciones de borde? Las cargas, si están sometidas a tracción, a compresión, a flexión, a torsión, etc. Una vez que tengo montado eso, hago el mallado, selecciono el mallado más adecuado. Y una vez que tengo el mallado, ahí sí pongo las etapas a analizar. ¿Qué voy a hacer? Analizaré, por ejemplo, deflexión, analizaré esfuerzos máximos y analizaré, por ejemplo, coeficientes de seguridad, factores de seguridad. Sí, entonces esas etapas hay que poner. Por eso también tienen un proceso. Ustedes saben perfectamente eso. Entonces, de eso hay que poner. Sí, los pasos, como vuelvo y repito, como son, ¿no es cierto? Generación de geometría, generación de condiciones de borde, mallado, luego implementación, por ejemplo, de las selección, por ejemplo, de las etapas que se van a hacer los análisis, la obtención de los resultados y de todo esto, sí, caemos en análisis de resultados. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, dice, sí, Inge, disculpe una consideración. Lo que pasa es que no pusimos aquí en el escrito todas, o sea, es necesario especificar en imágenes todo, porque lo que usted nos está detallando, o sea, sí está redactado ahí, porque está especificado primeramente realizar, obviamente, el diseño a partir de las dimensiones y todo eso igual está especificado ahí que se obtuvo las dimensiones del factory yo mismo. Y el factory en la figura nos especificaba que es un material plástico. Entonces, lo que está hecho como procedimiento ahí es igual encontrar el área y a partir de la presión sacada del fluid está puesta ahí la fuerza. Entonces, como nos decía el factory, que el material es un plástico, lo que realizamos fue, sería en este caso dos prácticas, que era ensayo de tensión, que era con un plástico que nos daba el software, que era el material, el ABS, y ya, lo que especificamos ahí fue el factor de seguridad con este material plástico ABS. Entonces nos daba un factor de seguridad de 0,5. Entonces la norma no permite eso, sino nos da claro, un coeficiente de seguridad de aproximadamente 2 a 3 para que sea aceptable. claro, Entonces lo que hicimos ahí fue cambiar el material del ABS, cambiamos por un material de nylon.
Ya, Porque igual la teoría nos decía que, no más bien la teoría, sino el programa, el Factory, tenía en otros procesos, sería la realización de estas piezas. ya. Entonces nosotros asumimos como material el nylon, que es un material que se ocupa para la manufactura, igual para hacer esta clase de prácticas, que es, en este caso puede ser un fresado, ¿no? Entonces hicimos la misma práctica con el material de nylon, y el material de nylon sí nos daba un factor de seguridad considerable. Entonces, todo eso está especificado ahí, pero, o sea, mi pregunta más sería basada a que es necesario especificar todo en imágenes, porque, o Sí, sea, usted nos dice limitar, ¿no es cierto?, lo que sería poner claro. las partes fijas, poner la cara, todo eso es necesario. Verá, en primer lugar, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un proceso, de la automatización de un proceso de ensamble de productos terminados, por ejemplo, sí, la parte que viene de la parte mecánica o el ensayo mecánico viene a ser es un plus, ¿no es cierto? Un valor agregado que se le puso ahí. Sí, entonces, por lo tanto, debería ser un aporte, de pronto, que tampoco no sea así insignificante, no debe tener su significación. Pero yo lo que quiero observar es que yo, por ejemplo, yo no sé mucho, no es mi especialidad esta, pero de lo poco que he aprendido, esos son los pasos para poder hacer. Yo necesito ver un dibujo con las dimensiones. Con estas dimensiones, luego de las dimensiones, yo tengo que saber a qué cargas fueron aplicadas. Claro que en la teoría, ahí ustedes dicen, por ejemplo, que la presión han obtenido del fluid sim, etcétera. Pero si yo veo un dibujo que me permita generalizar mis datos, ¿sí? Ver un mallado, al menos si es una persona que sabe, y si le veo un mallado muy elemental, ¿qué es lo que están diciendo? Ya dice, bueno, en primer lugar, no sabemos si es que esto, por ejemplo, llegó a la, como es esos términos que siempre se manejan ahí, no me acuerdo, si es que llegan a la convergencia o no llegan a la convergencia. Si solo ver, por ejemplo, ahí un mallado muy abierto, si generando un tipo de nodos muy pequeñito, solo basándonos en que la computadora como no es media malita, no sirve. No, no, no. Sí, entonces la intención es tratar de demostrar eso. Porque yo le veo ahí, súbale un poquito el dibujo, por favor, súbale un poquito. Ahí. Por ejemplo, el de arriba, yo le veo el dibujo y dice tapa. No me dice más. Luego el de abajo, base. Pero si la intención hubiese sido dar dimensiones, ¿sí? Poner cargas. Por ejemplo, en la partecita que está ahí, yo le hubiese puesto la geometría de la tapa, la geometría de la base, generando, poniendo la mayor, para la, qué sé yo, la mayor interpretación con dimensiones. E incluso poner ahí, no, pieza de material tal y la geometría, de tal manera que yo ya sé en mi cabeza cuáles van a ser los esfuerzos máximos, los límites de fluencia, los valores, las constantes, las características propias del material. Simplemente veo el dibujito de la tapa, el dibujito del otro. De pronto, para una persona que no sepa, ah, qué bonito, el color está chévere. Pero para una persona que sabe, para una persona que interpreta, esto le parece muy superficial. A mí me interesa saber las condiciones de borde, saber las condiciones, las cargas a las que está implementado. ¿Sí? ¿Dónde le puso el punto de fijación? ¿Dónde le puso las cargas si están sometidos a torque? Lo que ustedes hicieron. Porque de aquí no le veo eso. Y simplemente de una, la figura 11. Déjeme ver la figura 11, por favor. Bájale un poquito. Vea, la figura 11 dice coeficiente de seguridad. Y mi pregunta es, ¿y dónde está la deformación? ¿Y dónde están los esfuerzos máximos? ¿Sí? ¿Y dónde está eso? De pronto, por ejemplo, ustedes ahí sí ponen finalmente la fuerza, no sé cuánto. Y luego dice, por consiguiente, restringimos las partes fijas. Restringimos. Esto está medio... Para poder aplicar las fuerzas anteriormente calculadas, será... Bueno, se aplicó la fuerza en la cara frontal. Eso. Para no estar poniendo eso, para no estar detallando, pongan un dibujo. Pongan un dibujo con las cargas. Captúrenle en la pantalla de lo que se llama condiciones de borde. Y esas condiciones de borde le capturan y le pegan aquí. Cuando ustedes dicen, bien, condiciones de borde de la tapa, condiciones de borde de la base, yo ya sé las cargas a las que están aplicadas. De tal manera que muchas veces en la teoría ya resulta ser como redundante. Y ahí sí, sacar primero deformación, luego esfuerzos máximos y luego factor de seguridad. Sí, luego ciclos de vida, esas cosas, pero bueno, yo creo que esa parte ya no formaría parte de nuestro trabajo, porque sería un poco más de detalle de Sí, sí, otro Inge. O sea, análisis más estructural. de eso iba la pregunta, Inge, por lo que, o sea, nosotros consideramos como que el factor más importante que nos daba el software era el del coeficiente de seguridad, porque, Ya. bueno, sobre la figura 13, ahí está detallado. Nos dice, nos daba el desplazamiento máximo, la tensión máxima de von Mises y también el coeficiente. Entonces, o sea, bueno, ahorita con lo que nos acaba de decir, entonces es evidente que también se tiene que especificar Claro. lo que sería con las Verá, imágenes, Inge.
Sí, muchas veces. Por ejemplo, nosotros los técnicos, sí, nos llama mucho la atención, no solo a mí, se van a dar cuenta ustedes mismos. Cuando se les manda a leer algún documento y es full teoría, resulta cansado. ¿Sí o no? Resulta cansado. Lean este procedimiento. Pero si ustedes ven un dibujito, muchas veces, como dicen, no, el dibujo ya lleva más de 1000 palabras. ¿Cómo uno aprende? Viendo, observando, ¿sí? Topando, manipulando. Es la manera como uno se va a quedar la información. Sí, claro que los detalles, desde luego que va a ser importante los detalles. Y si tienen que hacer un detalle más específico, como me dicen los chicos que están haciendo la tesis, es que no puedo poner todo el detalle ahí del diseño. Digo, claro, no van a poner, pero pongan la referencia a la tesis, pongan la referencia al libro, de dónde sacaron. Entonces, de tal manera que a alguien le interese algo más detallado, ¿qué deberían hacer? Es irse al libro y ahí revisar eso. ¿Sí? O en otras palabras, por ejemplo, yo le pondría el material aquí y hago un organizador gráfico y le pongo todos los dibujitos. ¿Qué es lo que primerito hice? Geometría, cargas, mallado, de formación, etcétera, etcétera. Y luego solo pondría los datos, los resultados de eso. Sí, entonces hay muchas maneras de poder. La idea es que no se nos haga muy cansado esto, ¿no? Sí, hacerlo un poquito más gráfico. ¿De acuerdo? Ya, sigamos avanzando. Inge, yo tengo una pregunta. Claro. Como usted nos especificó que teníamos que tener un límite de 10 a 15 imágenes, de Sí. figuras, perdón. Ah, no, no. No, al menos si nosotros vamos a mandar, por ejemplo, a un journal, eso no Ya. se preocupe, eso le aceptan hasta unas 60 hojas. Claro que es el costo, ¿no? Pero en Ah, este es Claro. que, caso, los gráficos, no, los gráficos no. es Mientras, que por eso mismo, Inge, no le pusimos todas las imágenes, Por eso no porque hubo un detalle tan, por eso tan nosotros explícito de lo que especificamos realizamos. lo que es el desplazamiento, la tensión y todo verá, eso, o sea, pusimos la más significante que consideramos que era el coeficiente. verá, nosotros cuando hacemos unos escritos, normalmente el primer borrador, piensan igual que ustedes. Pongamos este dibujo y este dibujo es importante y para mí también es importante. Asoman 30, 40, 50 dibujos. Y luego, ¿qué nos ponemos? Nos ponemos de acuerdo, nos ponemos a conversar y sacamos en consenso las ideas. Ese dibujo de pronto está medio redundante con el otro dibujo y entonces, ¿sabes qué? Pongámosle uno solo. O hagamos, es importante, pero está muy amontonado los dibujos, pongamos un solo organizador, uno que me dé la idea de todo. De tal manera que en un mismo dibujito no tenga que estar buscando de dónde salió el uno, si corresponde o se relaciona el 11 con el 12 con el 13 con el 14. Le ponemos uno solo. Y ahí le vamos viendo de manera detallada. Es una manera de cómo organizar las cosas. Hagan de cuenta que en un artículo, sí, está la representación, el condensado, de pronto en unas 10, 12 hojas, 15 hojas. Un trabajo que de pronto esto puede ser una tesis. Que esto le involucra la tesis unas 200, unas 250 hojas. Sí, pero tenemos que tratar de poner lo mejor, o sea, los resultados que más sean relevantes. Y cosas, detallecitos, cosas específicas, eso sí, ya poner referencias, hacer referencia a otro lado. ¿De acuerdo? Sí, pero no hay problema, no hay problema con las figuras. Si podemos optimizar las figuras, no vamos a amontonar las figuras por doquier. Sí, si yo les presentara unos artículos que me presentaron otros chicos, presentan como 40 figuras, pero me pareció interesante. Ahora vamos a condensar, eso sí vamos a subir al CAD que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque en realidad ya está un poquito más, hay un poco más de resultados, o sea, se obtiene un poco más de competencias, llamémoslo así, como para poder lanzarnos a otro lado. Ajá. Ya, veamos un poquito más abajo, por favor. Análisis de resultados. Listo. Dice, al momento de realizar la conexión se puede observar cómo se interrelacionaron cada programa brindando un mayor detalle al momento de operar el sistema, ya que el software FreeSync brinda el comportamiento de cada uno de los actuadores. El software Factory.io nos ayuda a ver cómo sería el proceso como si fuera real. Y en el TIA Portal se encargará de controlar el comportamiento de los procesos de acuerdo a nuestro programa, teniendo en cuenta de que cada una de sus condiciones se coloca en funcionamiento. De igual manera, no, ese dibujito hay que hacerle grande, porque hay mucha información y en ese dibujito chiquito aún no vemos nada. Tendríamos que montarle en las dos columnas, ¿no? Montarle en las dos columnas. Listo, Ahora, Inge. los resultados, déjeme ver más abajito. Exacto, al momento de seleccionar el material, muy bien, ya. Ahora, nuevamente regresamos a nuestro famoso organizador inicial, ¿no es cierto? En el organizador inicial vimos 4 o 5 etapas más o menos de las que podemos implementar. Esto me sirve para todo.
Si este organizador está bien clarito, yo de ahí sé la metodología. ¿Qué voy a explicar la metodología? Luego de la metodología, caigo acá en los resultados. Y voy a intentar, al menos, ¿sí? Poner un resultado, por ejemplo, de cada etapa. ¿Sí? En el diseño, ¿qué hice? En la implementación, en la automatización, se generó latencia, no se generó latencia. Como es un proceso virtual, nos brindó muchas facilidades. Este proceso es muy flexible, ya que nos permite montar otro tipo de dispositivos. Podemos cambiar el tamaño, podemos aumentar las bandas de entrega, podemos hacer un montón de cosas. ¿No es cierto? Entonces, eso es la intención de obtener como resultados. ¿Sí? De igual manera, poner de pronto hasta los limitantes, ¿no? Nuestro limitante fue la calibración de los tiempos, teníamos mucha latencia con el tema del Fluid SIM, ya que estos dispositivos nos faltó tal cosa, etcétera, etcétera. Otro limitante, hemos utilizado herramientas que son de características industriales, pero debido a las condiciones académicas no se tiene una licencia adecuada, por lo tanto nuestro limitante era los tiempos de activación o los tiempos de ejecución. Sí, por ejemplo, yo sinceramente, yo le veo muy pobre esa interfaz gráfica hecha en el WinCC. Sí, bastante pobre, muy, muy, muy triste. Sí, por ejemplo, no me recuerdo qué grupo fue. Déjenme, yo de ese chuta tengo la memoria que se me va. Por ejemplo, me parece que fue el grupo del señor Rosero. Sí, entonces Romero, Rosero, Andrade Mejía. Me parece que ellos le tomaron un dibujito, le tomaron una gráfica o no sé si fue el grupo de Ndara, no me acuerdo. ¿Qué le hicieron? Le tomaron un dibujito y le pusieron como fondo, en el mismo FluidSim. Y le hacen súper tenue, de tal manera que le dé la idea de un proceso industrial. Miren ahí cómo están esos dibujitos, está muy triste, ¿no? Sí, no sé, parecen unos botones, sí se ve así como unos dos pedacitos de unas cajas botadas ahí. Entonces, en realidad, poner una mesita, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, como siempre he dicho, no, lamentablemente ahí sí hay que tomarle en consideración lo que siempre sabe decir el ingeniero Acuña. O sea, nos falta gusto, ¿no? Nos falta gusto en el detalle de las tareas. Cuando presentan, hacen trabajos de mecánica, traen con unas sueldas, dice, increíbles. Sí, a lo mucho sueldan, si no ponen, ¿cómo se llama? Esas pegas plásticas. Ponen, bueno, ponen con pega bruja, amarran. O sea, eso no debe ser. Y peor al menos, y mejor en este caso, por ejemplo, si tenemos una herramienta que nos da muchas facilidades. Sí, hacer una interfaz mucho más, ¿qué sería? Más agradable, más interesante. De tal manera que me llame la atención, me dé gusto poder trabajar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta que el grafiquito que yo les solicito que le tengamos bien clarito, eso me sirve para todito el detalle. De tal manera que yo ya sé, resultados, voy a sacar un resultadito del uno, del 2, del 3, del 4. No me pareció muy interesante ponerle el 3 y el 4, pongámosle en uno solo, le ponen uno solo. Sí, entonces aquí va a ir el detalle de cada una de las etapas. ¿De acuerdo? Y las conclusiones, ¿no? Desde luego, no son otra cosa más que los resultados de los objetivos. Déjeme ver la conclusión, por favor. Gracias a la prueba de tensión que se sometió, imagínese, dice, gracias a la prueba de tensión. Si yo le leo ¿el objetivo cuál fue? ¿Sí? Generar o automatizar un proceso de ensamble, o como ustedes le habían hecho ahí, como era, diseño e implementación de la comunicación o del enlace, no sé cómo era. Supongamos que hubiese sido así. Dice, gracias a la prueba de tensión que se sometió a la detención. Y si yo le pregunto, ¿cuál es la prueba de tensión? Disculpe, ¿cómo me respondería? No sé cuál será la prueba de tensión, ¿no? Que se sometió el software Inventor. Las piezas diseñadas de acuerdo con los software. Se determinó que el material, se dan cuenta que estamos hablando de un tema grande y sale como conclusión. De pronto sí es importante esto, ¿no? Sí, desde luego que es importante. Pero esto de pronto será una tercera conclusión, una cuarta conclusión, ¿no? Sí, entonces está como que medio divorciado los objetivos con las conclusiones. Sí, esto es con la intención, ustedes ya están en un nivel que ya van a hacer la tesis del otro semestre. ¿Sí? Y en la tesis se revisa todo esto se revisa. Al menos, peor, cuando le ponen a un opositor. A mí me pusieron de opositor en un plan de tesis recién el día martes estuve ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que las primeras preguntas que yo les hago? ¿Qué tiene que ver la conclusión con el objetivo?
Si el objetivo es lo que usted se plantea y la conclusión, lo que a usted le resuelve, lo que se resultó. Pudo haber sacado un resultado negativo, también es resultado. Pudo haber tenido un objetivo, un resultado, como es una conclusión positiva. Excelente, qué mejor. Pero tiene que estar casado, tiene que estar enlazado. Aquí está divorciado completamente. Sí, en la parte de material de pronto se enlaza, ¿no? Considerando que el material es sumamente utilizado en los procesos de manufactura, evidentemente su resistencia a la cedencia, tanto como su resistencia, dice aquí, a la cedencia, tanto como su resistencia última son superiores en ABS. Ya, en una conclusión, cuando ponen eso, tienen que poner resultados, ¿no? Poner números. Por ejemplo, dice ahí, no sé, sinceramente, no sé cuál es la resistencia a la cedencia. Yo también algo sé de materiales, pero nunca me he encontrado con la resistencia a la cedencia. ¿Sí me pueden explicar qué será la resistencia a la cedencia? Sí, que es en la curva de característica de resistencia de los materiales. Es la, o sea, hay los dos puntos, ¿no? El punto de la cedencia es cuando tiene la relación de Poisson, cuando o sea, la cedencia es proporcional al esfuerzo. Y, o sea, ahí llega una punta, ¿no es cierto? Ese de ahí es el punto de la resistencia de la cedencia. Y la resistencia última es cuando el material ya se rompe. Porque hay la zona elástica y la zona plástica. Claro, Entonces, la pero en la zona, plástica estamos hablando del límite de fluencia, ¿no es cierto? Sí, sí, en el de fluencia está, se puede decir, el limitante en el límite de elasticidad y de plasticidad. Sí, pero en cambio, en este caso, por ejemplo, la asistencia a la cedencia, o es un término nuevo, o de pronto no tuve la oportunidad de poder estudiar eso. Sí, pero dice ahí, esa partecita, no hay que poner eso. Dice, evidentemente, tanto en la resistencia última son superiores, entonces deberíamos poner. La resistencia a la cedencia en el material propuesto es 120, mientras que en el ABS es 110. Entonces, tenemos que poner un valor. O sea, tenemos que cuantificar ese dato. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, tenemos que arreglar, ¿ya? Y veamos la última partecita. Déjenme ver arriba. ¿Algo le tenían ustedes puesto? Ya dice, al momento de realizar la interconexión de los programas se puede observar que estos brindan características. Otra vez, le insisten con materiales. Ah, no, de programas que estos brindan características para tener un mayor control tanto en las condiciones del sistema como de presión. Híjole, ¿cómo la adquisición de datos? Adquisición de datos, dice, verá. O sea, ustedes tienen una base, ¿no? Tienen generado un reporte, un informe, algo. Además, nos permite tener una mejor interacción entre el operario debido a la utilización de las pantallas. Pero bueno, ya tenemos que mejorar, ¿no? Evidentemente tenemos que mejorar. Por ahí yo vi, déjenme ver, súbale un poquito, yo vi una referencia ahí bibliográfica. Súbale. No, perdón, bájele en todo caso. Es un poquito más. Ahí. Ahí hay uno, dice aquí, verá, dice, ustedes han sacado diseño e implementación de un módulo didáctico de redes de comunicación industrial, la referencia 6. Sí, ¿para qué les sirvió esa referencia 6? Indíquenme en el texto en dónde le están apuntando la referencia 6. Ahí, dice. En la sección de tablas variables ingresadas, cada una de las variables, tanto de entrada como de salida, y cada uno de los estados de los cuales va a ocurrir las activaciones dentro del código de programación. ¿Y qué tiene que ver la 6, la referencia 6? Si ahí todo es Modbus, todos los direccionamientos son Modbus. Ahí se hizo todo con equipos Delta, se hizo con equipos Allen Bradley, sí, pero no tiene nada que ver a esa referencia con respecto a lo que ustedes han puesto, porque ese módulo está ahí en el laboratorio. Todo eso lo que tenemos es de hecho Modbus. Y no tiene nada que ver acá, pues. Si le hubiesen puesto de pronto una trama, algún registro, o si utilizaron un client, un server, perfecto. Pero no utilizan nada de eso y le ponen como referencia ahí. Bueno, entonces tengan la bondad, no, se dan cuenta de que tenemos un montón de cosas que tenemos que corregir. Sí, entonces yo espero que este no sea un llamado de atención, desde luego, no. Simplemente estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y para poder realizar esto, tómenle desde el lado amable que esto, lo mismo que estamos conversando, esto nos va a servir no solo para esta materia, para cualquier área del conocimiento, para cualquier tema al que ustedes se metan a investigar, ¿sí? Que tenga coherencia, que tenga secuencia. Todo lo que se vaya haciendo no es solo simplemente de coger, sentarse a escribir y dice, ve, vos no hiciste esto, no. ¿Cómo no hiciste nada? Dedícate a hacer el escrito. No, la intención es de que todos hagamos el soporte
porque eso es el resultado de todos los que han hecho. El que hizo el diseño eléctrico, el que hizo el mecánico, el que hizo la parte de gestión, el que hizo las compras, todos tienen que sentarse ahí y comenzar a escribir. Desde luego que necesitamos una persona que le mueva bastante a la computadora y él será el que vaya organizando las ideas, el que les vaya teniendo secuencia, el que vaya ordenando todo eso. Y con respecto a las referencias, no se preocupen, así mismo son. Yo ya les conozco ya. Ponen nomás, con tal de que sea referencia, es decir, que se va a poner a estar revisando de uno en uno. Bueno, ventajosamente sí se ha hecho algunas tareas y al menos si ponen una referencia de esas, algo se ha revisado, entonces por lo menos sí puedo revisar de que sí, no me puedan estar engañando con esos temas. Sí, bueno. Entonces yo me imagino que el resto también están en las mismas condiciones, ¿sí? Yo me imagino que están así mismo. ¿Les parece, si fueran tan gentiles, nos podemos volver a reunir para poderles revisar al resto, pero ya con todas las correcciones, ¿no? Con todos los análisis respectivos. Hagan de cuenta de que con este trabajo ustedes se pueden graduar. Se dan cuenta de que con un artículo es un tema que le dé el soporte para tener un título. Sí, en vez de estar haciendo todo un proyecto de investigación, que desde luego debe haber este proyecto para poder hacer el artículo. Entonces, es por eso que me pongo así un poquito, no exigente, no, sino más bien ordenado, planificado para que nos salga bien. Sí, si ustedes optan por hacer este tipo de tareas, tenemos que hacer bien. De pronto en el resto de escritos yo les he visto que han hecho, y saben que no me dejan mentir, me parece que el grupo del señor Torres Bizarrea y la señorita Tipan Luisa tienen un poquito más claros, o sea, ellos están más aterrizados en este trabajo. Sí. Entonces me hubiese gustado por lo menos escucharles o revisarles a todo, pero ya saben que el tiempo está limitado. Sí. Entonces, ¿les parece? Yo estoy muy consciente que ustedes tienen que seguir haciendo tareas. Yo espero de que ojalá hasta mañana ya puedan terminar. ¿Les parece si nos podemos reunir otro ratito para poder revisar este trabajo? Yo que a mí me gustaría que lo dejemos bien hecho. Sí. ¿Cuándo ustedes tendrán de tiempo para podernos reunir y de una vez calificar? Porque mi intención es no volver a repetir, o sea, no volver a estar leyendo nuevamente. Revisamos con ustedes de una sola y yo les pongo una nota. Sí. ¿Tendrán la posibilidad mañana tarde o el sábado? No sé, yo también no quiero involucrarme o qué sé yo, involucrar tiempos de otras materias. Por mí no hay problema, podríamos reunirnos el sábado, un ratito en la mañana, una horita, como sea. El domingo ya es más complicado porque tengo que ya comenzar a pasar notas y eso. Y de una vez revisamos eso y pasamos las notas, ya les dejo puestas las notas. Y directo, como ustedes ya saben, ese mismo ratito subimos a la plataforma, al banner. Bueno, mirán, hagamos algo. Ustedes se ponen de acuerdo y me dicen. ¿Saben qué? Yo puedo el día, todos podemos, más bien porque necesitamos estar todos. Podemos el día viernes a las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, o el día sábado a las 11 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8, no hay problema, ¿ya? Pero solo hasta el sábado, por favor. Porque el domingo ya me dedico a sacar los promedios de eso, ¿sí? Entonces yo les dejo esa inquietud para poder hacer bien este trabajito, ¿sí? Ya. Sí, Inge, por favor. Inge, una pregunta. El día Sí. sábado podría ser, ¿a qué horas podría ser de la tarde? En la tarde, a partir de las 2 puede ser, no sé si hacemos una sesión de 2 a 3, de 2 a 4 para poder alcanzar. Ventajosamente son 4 trabajos nada más, es lo bueno. Es por eso que me doy el lujo de trabajar con ustedes a cualquier hora. Porque si ya fueran 30, 40, ay, sí se me hace un lío. ¿Sí? ¿Les parece el sábado a las 2? Pónganse de acuerdo, ¿ya? Pónganse de acuerdo. Y ustedes sacan un consenso y luego me comunican, ¿de acuerdo? Ya, Sí, listo, Inge. hecho. Listo, listo. Ya. Bueno, cuídense mucho, ¿no? Muchas gracias y por favor, trabájenle un poquito más al detalle en Sí, esta Inge, tarea. sí, 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 por ya. favor. Ya. Que estén muy Muchas bien. gracias, Hasta Inge. luego. Que estén muy bien. Hasta Chao, luego, Inge, chao. gracias. Hasta luego. Inge, tal vez si nos podría ayudar también subiendo este video al YouTube, por favor. Ya, no hay problema. Ya les subo. Ya Ya, les muchas subo. gracias, Ya, Inge. ya. Ya, que estén bien. Ya, hasta luego.